Pinball Expo 2023. Este es el hermoso póster que ha hecho Brian Allen para la Expo de este año. Como siempre, cosas hermosas tiene este chico que hace sus propios diseños y sus backgrounds alternativos y gráficas para los pinball. Bueno, este año la verdad que hubo algunas cosas bastante diferentes del año pasado en la Expo. Voy a tratar de mostrarles una recorrida de por lo menos cómo lo vi yo, cómo lo viví, y espero que se diviertan con esto. Esperando para abordar vuelo a Chicago, así que ya empieza la aventura de la Expo otro año más. Voy a tener la charlita el sábado, 11:30 de la mañana, o sea 11:30, tengo que acordarme. Y estamos acá en el aeropuerto de Tampa, no se ve mucho, así que nada, es súper temprano, tengo 2 horas de espera todavía acá y estaré llegando 5 de la tarde más o menos a Chicago y ahí veremos. Creo que sea de los primeritos deben llegar porque la Expo recién el miércoles está terminada de montar, miércoles sobre la tarde, a la noche está el evento de Enterring y recién después de eso el jueves está desde temprano ya habilita para todo el mundo, así que vamos minuto a minuto. Este va a ser un tip para los argentinos que andan por los aeropuertos. Yo creo que me tendrían que sponsorear. El que inventó esta botellitas mini ferrecito es un genio. Te compras coca chiquita y le clavas una botellita de esto y la vida es mucho más feliz. So this is gonna be the English version. So I'm at the Tampa airport waiting for my flight to Chicago for the Chicago Pinball Expo. But the most important thing, most people are from outside Argentina won't understand this, but this is a nice trick. We have this. This is an Italian beverage. Has these small bottles. You can bring this to the plane. You can add it to your diet zero because you have to count calories anyway. You got to take care of yourself and you have a more enjoyable flight for sure. So take that tip. If you are outside of Argentina, try to find them. This is small bottles. It fits just right in this small Coke bottles. So that makes the whole trip more enjoyable. Bueno, ya estoy en Chicago, me estoy yendo a Michael's a buscar un diluyente, porque tengo que hacer un retoquecito de pintura para una maquinita acá en Chicago en la Expo. Me está llevando GPS por acá, caminar es rarísimo. Enfrente tengo Five Guys, que es donde voy a comer un rato. Y está bastante linda esta zona, me gusta más que donde estuvimos en el otro hotel. Miren Dios, otra vez tengo los pelos locos. Una laca al agua para clicos y un aguarrás chiquitito. Es lo que Michael sabe como de todo. Estos son acrílicos y óleos profesionales y hay infinito lo que se ocurre, está muy de Navidad ahora. Después acá tenemos lo que es acrílicos. Vean la cantidad de colores que hay, infinito, y acá también. Sigue. Así que ya está, shopping de noche, ahora a comer. Fui a comprar un par de boludeces para tener de comer. Está todo cerquita por suerte. Y compré un cargador porque me parece que me lo dejé conectado a la pared de Jimena. Me valía $5 y me compré un cargadorcito. Hay un lugar que se llama Five and Below. Y un agua también, así que bien. Cansado, son las 7:30 recién acá. Y yo estoy como si fuera las 10 de la noche. Comí en el Five Guys una hamburguesa con unas papitas. Así que ahora me estoy yendo al hotel y está todo cerquita por suerte. Me gusta mucho más que el del año pasado. Bueno, llegando tempranito, ahí estamos en el Renaissance, en el hotel donde va a ser la Expo. Voy a dar una mano con algunas cosas y vamos a ver qué se puede chusmear de temprano. Sé que van a estar armando hasta último momento hoy, así que no sé qué máquinas se van a poder ver y cuáles no, o cómo va a estar armado el lugar, pero bueno, vamos a meter mano, que es lo más divertido. This way to Pinball Expo, there we go. Bueno, ya está, estamos temprano en la Expo. Como ven, están armando un poco todo.
Hay unas fonolas que me ha dicho Robert que son de él, así que vamos a ver. Tengo que ver unas cositas que quiero tocar de último momento, pero va tomando forma, así que somos de los primeros. Hay unos chicos, encontré unos chicos franceses que han llegado hace un rato, así que bueno, vamos a ver cómo va tomando forma todo esto. Bueno, acá estamos, listos, ya estuvimos, me llevé las invitaciones, la entrada, todas las cuestiones, me ligué chocolates de mi amigo Robert, así que bien, a comer chocolates. Ahora me voy a comer algo, estoy muerto de hambre, pero bueno, viene bien. Me contaba Robert que va a haber muchos más vendors, gente vendiendo productos, que es muy interesante. Las charlas están muy interesantes. Me parece que este año va a venir muy bien. Ya está preparándola al año próximo. Me mostró su lista de notas y es una cosa infinita de notas. Ya tiene, ya me apalabró para el año próximo, así que vamos a ver qué hacemos. Dándolo todo. Me caí de la risa porque salí de la pileta así, el shortcito y musculosa, y me vi al ascensor que está al lado, y llego al ascensor y había unas pibitas subiendo en uno y en la otra había 3 flacos altos esperando, ¿no? Y yo estaba ahí parado esperando al otro ascensor, y entonces pasa una mina y pasa la luz, y yo me di cuenta que hizo tipo a la cuilla. Y la piba le dice, te miró el culo y todo eso así nomás. Y el otro dice, son unos hijos de puta. Le digo, ¿ves? Que estos son tus amigos. Y la piba estaba morada, la remandaron al frente. Y yo le digo, sí, la vi, como así, como sin decirle nada. Y la mina se puso, te vio, empezaron. La rebardearon. Entonces cuando yo estoy saliendo del ascensor le digo, bueno, nada, tomar venganza, porque esto seguro van a mirar un culo por ahí. Bueno, estamos en la fiesta de presentación del evento en Enterrium. Como verán, hay de todo. Está full el lugar, muy divertido. La verdad que está bueno porque te cruzaba toda la gente que viene. Está, por ejemplo, David Fex de American Pinball. Te lo vas a cruzar a Robert, a las hijas, a todo el mundo. La verdad que eso es lo que tiene bueno. Es como un buen momento para confraternizar con todo el mundo. Me he cruzado con amigos míos de Canadá, o sea, muy loco. Varios chicos de Argentina que han venido, Sebastián, Ariel, mi amigo Fernando Vigi, que está acá por primera vez conmigo, así que muy divertido todo. Es muy buen comienzo del evento. Como dice mi amigo Esteban, esto ya es el reality de Marcelo. Me hacen bullying mis propios amigos. Ya es temprano, pasé por el banco temprano, hice cosas. Estoy caminando, como ven, estoy en remerita porque hace calor. O sea, yo siento que hace calor. Al 97% de humedad. Va a ser frío en Chicago. Tuve que pasar por el hotel a dejar mi campera. Y ahora me estoy yendo. Voy a pasar por el Starbucks a buscar un café digno. O sea, el café digno es el de Starbucks, chicos. O sea, imagínense lo que era el del hotel. Así que voy a pasar por ahí y me voy a ir a la expo. Ahora les voy a mostrar un poquito. Acá donde se va a hacer el torneo Flip Out Tournament. Les voy a mostrar un poquito adentro cómo está. Hasta ayer había un montón de máquinas externas alineadas infinitas. Y ahí están, sí.
todos mis amigos en Argentina del pinball. Soy George Gómez con Stern Pinball. Saludos, Argentina. Entre otras cosas, podés ganarte un pinball. Con la entrada te dan un ticket, que es un sorteo, y puedes llevarte un pinball a tu casa. Así que imagínate, no está mal. Después parece que los de TIL también están haciendo algo por el estilo. Y hay otro torneo ahí. Y acá tenemos todo el schedule de eventos, el programa de los eventos del día. Meet the Makers, esa no la sabía. Ahí tengo otra más. Esta no la tenía registrada. Vamos a ver qué es. Pero ven que hay de todo para ver, 1000 charlas. Está bastante intenso. Hoy arranca a las 12, así que estamos esperando un ratito más. Falta una horita y algo y ya arranca el evento. Estamos acá, mira, estos son mis amigos de España. Mira lo que es esto. No sé si se llega a ver, ¿no? Todo el mundo está poseído. El stand de Brian Allen, que como siempre tiene las cosas más preciosas del universo. Este chico lo que dibuja no tiene nombre. Y el año pasado le hemos comprado algunas para los chicos de España. Son espectaculares. Tienen los Sideblade también que van adentro de las máquinas, customizados por él, o sea, con diseño del propio. Y hay un montón de cosas más, dibujos, láminas. Hay un Drácula que yo no lo había visto, no me gusta del todo, pero miren lo lindo que está. Y tiene una versión que tiene las letras como en metalizado. Yeah, me too. No worries. Tratar de probar este Ninja Eclipse, que es muy lindo, tiene muy buena pinta, es un pinball nuevo de una Turner Pinball que no los conocía. La estética es muy de anime, muy lindo. Vamos a ver si lo llevo a jugar. Acá está nuestro amigo Todd probándolo también.
allá esperando, acaban de bajarlo. Pinball de Atari y es el primer pinball wide body con el mueble más ancho de lo que era un tablero de pinball normal. Es muy difícil de ver y menos difícil de ver funcionando como esta, que está preciosa, muy sanita y original. Así que un lujo por haber jugado algo que marcó casi una época del pinball. Luego todos los fabricantes empezaron a copiar el tamaño aproximado haciendo wide body como la Paragon, las máquinas de Gottlieb y todo eso. Estamos aquí en la entrada de Pinball Expo. Voy a tratar de hacerles una recorrida de lo que hay, de lo que no hay, de lo que podemos llegar a ver. Vamos a ver... Vamos, me pido perdón por cruzar la cámara. Aquí está todo el mundo haciéndose selfie. Bueno, vamos a mostrarles un poco lo que hay. Está on fire este año la Expo. No me quiero imaginar el año que viene. Algo que ya nos dijo Robert Park, que el año que viene van a tener otra sala más. Pues esto va a ser más grande, más gente vendiendo cosas. No sé, una locura. Así que vamos a mostrar un poco de lo que hay hoy. Tenemos acá la Queen. La Queen han hecho un update de software. Mejoró bastante en el tema de animaciones y la fluidez, el juego. La verdad que está muy linda. Creo que lo que yo opiné ya la primera vez, lo vuelvo a decir. No me gusta el arte. Y para mí eso es bastante contundente, tanto del cabezal como del mueble. Pero es cierto que la máquina está mejorando. La Alien, que está espectacular, muy bonita. Creo que tiene una nueva versión este año también. No sé si ven que tiene las patas en color azul metalizado, los rieles en azul. Muy linda está. Tenemos, bueno, como siempre, los que venden los speakers de colores, con luces. Todos los que venden mods, hay mucho. Están sacando Ice Cold Beer, la reproducción. Parece que se está vendiendo a lo loco. Uy, hay chocolates, perdón chicos, me voy a poner unos chocolates en vivo. Calma de gordo. Porque esto es televisión, verdad, no es. Los de Dutch Pinball trajeron las Big Lebowski. Bueno, ya lo hemos visto. Preciosa máquina. Preciosa máquina. Que en realidad vienen con CoinTaker está tomando la distribución de ellos. Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Estas creo que están en venta. Ahí está la Jaws, que es la versión de tiburón hecha custom. Casi la hemos visto otras veces. Y acá, por ejemplo, tenemos gente que vende repro de Backlash. A mí
mí personalmente no son las mejores que he visto. Están un poco paliduchas, pero bueno, nada, como no sé ni quién le vende los derechos. Aquí tenemos cambalacherío, que es lo que nos gusta. Para que les cuente, yo ya me compré 2 Playfield en esta expo. Esta máquina está muy bonita y muy tentadora. Pero ven que hay cassette, de todo, hay de todo. Esto es Made for Amusement, que ya lo he visto los otros años. Yo siempre lo veo en la expo de Texas, en la de Chicago. Tienen mucho repostería del que necesitamos el día a día. Tontería, desde botones para flipper hasta zócalos para batería, lo que sea, de todo. Patas y unos backlash originales que son un escándalo. Te dan ganas de llevártelos todos porque están flamantes. Y después lo que tiene muchos son manuales de la máquina que quieras, originales. Galactic Town Force, que para mí ha sido una cosa muy linda. Y miran lo que han hecho, muy genial, y han puesto una pantalla descomunal detrás. Se han jugado la gente de American Pinball muy bien. Bueno, así que acá tenemos la versión de Galactic Town Force con el tanque, pero la verdad que el arte, que ahora lo vamos a ver, el muchacho que hace el arte, Franchi, un genio. El arte del cassette es precioso. La verdad que todo el diseño de la máquina es muy bueno y tiene un juego lindo. Sé que tiene unos bugs todavía que lo están actualizando de software, pero la máquina es preciosa. Pero este detalle de las vacas ahí, yo no sé cómo lo hicieron, es genial. Le contaba hace un rato a Juan Carlos en el vivo de esta gente que tiene los neones. Los neones que tiene son neón, de tubo de neón, de gas. Una cosa impresionante. En la cámara no se ven lo bello que se ven en vivo. Impresionante de bonitos. Camisetas, remeras, lo que quieras. Esta gente que ha hecho Turner Pinball ha hecho un Eclipse, Ninja Eclipse, que subí unos videos, luego voy a agregar otros. Muy buena máquina, muy interesante. Creo que es algo para tener en cuenta, porque él lo ha hecho en súper profesional. Bueno, mini arcades para caseros, para hogar. Hay unas máquinas, ya les voy a mostrar, unas máquinas de bowling muy lindas, que con el mueble inspirado en la Rocola Regis, claramente, y que también tienen como una sinfonola, tienen varias cosas que las pueden usar, pero muy bonitas, muy bien hechitas. Tenemos acá discos. Este muchacho tiene desde placas hasta discos, hasta manuales. Yo no me acerqué a los discos porque sé que es un peligro para mí. Es contraproducente y yo no puedo transportar más nada. Bueno, la Cactus Canyon Repro. Yo que he jugado la de Juan Carlos, que es original, contra esta, le siento que perdí un poquitito algo de feeling, no sé, algo distinto le siento. Pero la verdad que está muy bonita, muy linda máquina. Pulp Fiction, que la he jugado, parece una Bally de los 80 mejorada, con rampas, con alguna cosita más. Los sonidos, me gusta el estilo, la gráfica, la verdad que han encontrado algo distinto, es interesante. Y lindo juego, la verdad que bueno el juego. Bueno, nuestros amigos que tienen los shooters de los pinball, que sabemos que son espectaculares siempre. Y el año pasado sabemos que unos cuantos han ido para España. Es una cosa preciosa lo que hacen estos chicos, espectacular. Hechos a mano, bueno, y pinball para jugar. Como siempre, los pinball, la gran mayoría son de Robert Berg, el dueño de la expo. Mucho pinball clásico, muchas cosas raras. Me llamó mucho la atención que tienen varias Ataris que no son fáciles de ver. Ahí vamos. Las Atari, tienen la Atarians, que la primera de Atari, la primera wide body, la primera de mueble ancho, que luego se inspiraron todos para hacerlo. Pero ven que tiene una colección de Atari muy linda. Muy linda. Y esta es la Atarians, que es la que empezó la moda de los muebles anchos. Ven que hay cantidad de máquinas. Estas están para venta. Las que tienen el Great American están en venta. Por ejemplo, a ver, veamos. Precio de un Simpson 3.695 y está en un estado muy sano original, pero que le faltaría un poco más de amor. Estas son de Robert Berg, así que no están para la venta. Placas, infinito lo que hay de placas originales.
repostería de plástico, mecanismos para revolver y para entretenerse largo y tendido. Y aquí tienen máquinas que todas bastante con mods y con cosas. La misma gente que tenía aquellos en venta. Más pinball en venta. Mystic $1.600, por ejemplo, está en un estado bastante estropeadón. Pero por ejemplo, el Jungle Lord se vendió en $2.499. O sea, pero está bien que el Jungle Lord es una máquina más buscada también. Secret Service, no me acuerdo si la primera o la segunda máquina de Data East se vendió o está en venta en $3.400. Una de Machine piden $5.995. Original, en buen estado, pero está original. Muy sanita. Estos chicos hacen pinball nuevo, Pinball Adventures. Han sacado 2 títulos que están ahí, ahora los vamos a ver, muy lindos. Nuestro amigo Bob, que tiene algunas cosas muy interesantes. Entre ellas 2 máquinas de mesa que son las únicas prototipos que hay, súper lindas, muy interesantes. Acá hay un par de electromecánicas muy tentadoras y yo no entiendo cómo estas Hay Burners no se la ha llevado mi amigo Carlos Martos, porque está preciosa y tiene los caballos animados. Luego en la parte de atrás está toda la sección de homebrewers, que después voy a tratar de pasar. He hecho algunos videos de algunas cosas muy locas que hay. A ver si logramos hacer un videito un poquito más cerca. Muy interesantes algunas cosas, otras todavía les falta bastante desarrollo, pero creo que es un poco el concepto de eso. Claramente el lugar que está on fire es el de Jersey Jack, con la presentación de Elton John. Vamos a ver si se podemos acercar un poquito, aunque sea. Es todo, el mueble es increíble, la gráfica es increíble, la animación del backlight es increíble. La verdad que se han pasado con esa. Y está el otro modelo que cambia un poquito la gráfica del mueble, como lo van a ver. También tiene glitter y toda la bola. Hay para cada uno el gusto. Cambia el topper claramente, que tiene un topper mucho más sencillo. Pero la verdad que la máquina es preciosa. Está lleno de gente. Thank you. Está la Godfather también. Tenemos todas las versiones. A mí particularmente no me ha vuelto loco. La Toy Story, Guns N' Roses, que son los que tienen en línea. Pero cuando hagas el evento me vas a... No, le digo. Porque vas a poner... En el reality de Marcelo que sigue, con esta cara de dormido y casi sin voz, porque hablando los gritos, estoy detonado. Me viene a imprimir las hojitas del seminario de guía, porque ya tengo una idea, pero bueno, hay que tocar todos los puntos que uno tiene planeado. Así que, como un buen profesional, me vine a imprimir. Ahora, que era en el otro hotel, yo estoy en este. Ahí se ve, tenía que ir al que está enfrente, que es más chiquitito, que tenía la impresora funcionando. Así que ya está resuelto ese tema. Y ahora me voy a retocar el apron que me falta de Mr. Robert Berg y hacer un poco de orden, y después yo me voy para el Renaissance a ver un poco la expo, repasar el seminario y hacer un poco de... tomar un café digno, porque acá es inmundo. Y el digno es el de Starbucks, o sea, imagínense. First of all, we need to have some idea of what's the color theory, because the biggest problem when you're restoring an old playfield is matching colors. And why is it so complicated, and what you need to understand how mixing color works. That's essential. Then we're gonna see how you prepare your playfield, what kind of products you can use, what kind of paints, inks, brushes, all the stuff. If you haven't seen my last year's seminar, which our friend Martin recorded, there's gonna be a QR code there, and you can just capture it with your cell phone, and that will be, it's an hour seminar, and there's more explanation around what to do with the whole game, but there's more detailed information about playfield, cleanup, and all this stuff. Oh yeah, 2000 Spark. Oh yeah.
You better behave. You better behave. I know you. By the way, it doesn't say who. J.M. Radcliffe donated it? Oh, J.M. Radcliffe donated that for you. All right, here it is. Look at this Foo Fighters. Wrigley Field, Chicago Cubs, Alien Art, signed by, guess who? Zombie Yeti. He's here too. He has signed this. And guess who's taking it home? Jeffrey Murphy. Jeffrey! Bueno, este es mi badge, mi tarjetita de entrada a la expo. Speaker, así que me tocó que fui a dar la charla y me dio un certificado que lo traje hecho un bollo para variar. No soy la persona más cuidadosa del universo, pero bueno, acá está. Una charla de media hora que tuve que meterle pata bastante rápido. Elton John presentó a Josie Jack, su primo de Elton John, a todo trapo con estos postcards, son como unas postales que no sé si se llega a ver, como tornasoladas, muy lindas. Había bastante cosas de merchandising y eso, muy divertido. Y otra cosa muy buena, el stand de American Pinball para mí fue de los más interesantes. Su Pinball Galactic Time Force para mí es como que despegó un poco de lo que se viene haciendo generalmente en el mundo pinball. Me parece muy interesante el concepto. Ellos armaron un mini estudio en la fábrica para hacer los videos y las animaciones y todas esas cosas que tiene dentro del pinball, porque es como una especie de historia que va contando estos especies de guerreros galácticos. Ahora les voy a mostrar otra cosa muy linda. Vean estos afiches muy hechos por Franchi, que es el dibujante de la máquina, un genio para mí, un artista genial, muy bueno. Es bien el estilo de años 40-50, el look digo, y este es el de promo del pinball en sí, que como verán parece una de esas pelis de ciencia ficción de los años 50. A mí que me gustó mucho esta época y el detalle in 3 Dimension, que parece que sale la versión limitadísima, creo que no sé si eran 100 o 200 unidades con un backlash en 3D, que por lo que yo entendí, me da la idea que va a ser lenticular, por lo que entiendo, porque me dijeron que tenía como varias capas y en relieve. Yo creo que va a ser lenticular, que es ese proceso que tienen como las viejas reglitas que teníamos nosotros que se animábamos en el mismo sistema. Se usa toda una película adelante que tiene hechas pequeñas lentes en rayitas, y eso hace que cada ojo vea la imagen que le corresponde y recrea la imagen estereoscópica. Eso se usó ya para cuando vendieron el Star Wars Trilogy, y hay algunos backlashes alternativos hechos de Medieval, de Machine Pride of People y algún otro más hecho con el mismo sistema, que la verdad que es muy impactante, queda muy lindo. Así que vamos a ver qué sale esta nueva edición, pero para mí el stand estuvo buenísimo, le metieron muchas ganas, mucha creatividad, estaban los actores filmando, que son las firmas que están en los afiches, así que me parece que todo eso sumó a algo que es un poquito diferente. Yo lo he jugado, la máquina a mí me gustó personalmente mucho. Creo que todavía hay cosas de software que tienen que terminar de mejorar, pero es un primer approach, digo, de primer acercamiento al juego, así que está súper bien. Y ahí estuvo la Queen para mí sigue todavía no teniendo, no me gusta la estética, es algo personal. Es cierto que tiene los temas, que está el sonido, la máquina en sí no tiene mal juego, me parece que le falta un poco más de cocción, pero básicamente me gusta para nada el arte. Cosa que sí me pasa con Elton John, que me parece una máquina hermosa por todos lados. Le han metido no solo muchas cosas en cuanto al juego y en cuanto a la dinámica que tiene, muy de Steve Ritchie, juego muy dinámico, sino que el pack de arte que tiene es espectacular. Todos los diseños de los muebles son espectaculares.
El playfield es espectacular, la versión más cara, que es la que tiene el playfield con glitter, tiene glitter hasta en los acrílicos, que yo no sé cómo lo han hecho, la verdad que es increíble. Una máquina muy linda, suena súper bien, tiene temazos de los clásicos, de los viejos, de Elton John, de los 70, principios de los 80, así que son de las que yo puedo rescatar. Me pareció muy interesante de Turner, que son unos chicos nuevos que están presentando el Ninja Eclipse, me pareció súper interesante. Le comenté algunas cosas porque tiene un modelo un poquito más chiquito y a la simple vista parece entre un homebrew y una máquina de uso hogareño, como si fuera los modelos hogareños de Stern. Pero sin embargo yo he visto el playfield levantado y le han metido una de dinero, mecánicamente está súper sólido, súper bien hecho, o sea, no tiene nada que envidiarle a las primeras marcas, pero yo creo que además de serlo hay que parecerlo un poco. Yo puedo entender que obviamente es un gabinete más liviano, más fácil de transportar, que tiene un montón de ventajas, pero la mayoría de la gente eso no lo va a ver tan claramente y creo que está bueno darle a simple vista, o sea, a primera impresión, una cosa más sólida para que la gente que lo ve realmente sienta que es competitivamente algo similar a una Stern o una Jersey Jack o algo por el estilo, una American Pinball. Pude jugar al laberinto gracias a mi amigo Timothy, de los gemelos Timothy Thomas, que tienen Twins Arcade. Nada, siempre la mejor onda, estuvimos como casi 2 horas charlando y jugando máquinas y pude jugar al laberinto con él. La verdad me pareció muy interesante, no me volvió loco, me gusta mucho la temática. La verdad es que lo que uno puede jugar en un partido está bien, jugamos entre los dos como para hacerlo un poco más dinámico y ver cosas los dos del juego. Él jugó un poquito mejor que yo, claramente. Y no me volvió loco, me parece estéticamente muy linda máquina, le han metido muchas ganas. Creo que hay que mirarlo un poquito más, pero la máquina es preciosa. Con Timothy también podemos ir a jugar al Venom, que yo le tenía un poco de idea. Estoy un poco harto de las temáticas de superhéroes y esas cosas de Marvel y todo eso me tienen bastante podrido, es algo muy personal. Y que todo termina asociándose al cómic. Entiendo que es una cuestión de derechos, no es lo mismo asociarse al cómic que asociarlo con una película donde hay derechos de imagen de los actores, la música, una serie de cosas muy complejas. Y lo otro te da un poco más de libertad. Pero a mí personalmente ya como que le pierdo un poco el interés. Ahora, la verdad que la máquina de juguete tiene unas cosas súper geniales. Mecanismos, rampas, cosas súper interesantes, muy divertido el juego, el sonido espectacular, las animaciones son muy buenas, entonces la verdad al final me terminó atrapando, hizo un buen score, me llevó la máquina, así que la verdad es que hay que decir que sí, que Stern en ese sentido sabe hacer máquinas para jugarlas, ¿no? O sea, indudablemente. Así que bueno, pude jugar la Elton John, pude jugar la Laberinto, que no las había jugado hasta el último día. Pude jugar la Venom, jugué el Padrino la verdad es que no me terminó de convencer, a mí personalmente, en varias cosas, no me gusta la estética que tomaron, la máquina es linda, no voy a decir que no, pero no me ha vuelto loco, es bonita, que me pasa un poco lo mismo que pasa con la Guns N' Roses de Jersey Jack, la máquina es preciosa, un juego espectacular, pero a mí personalmente el juego no me atrapa, eso es muy personal. Probé la Pulp Fiction, pude jugarla, la máquina es preciosa, parece una Bally de los 80 con algunas mejoras. Creo que ahora que lo pienso, justo en este momento, el año pasado yo jugué la Primus ahí. Y la Primus es una máquina casi entre electromecánica y 80s, y creo que me gustó más. Pero la verdad que la Pulp Fiction tiene los sonidos, tiene lo que tiene que tener de Pulp Fiction, la máquina es preciosa, no me ha vuelto loco, me parece interesante. Después hay una cuestión, y es que uno evalúa contra todos los títulos, que es, hay máquinas que valen más o menos similares, y por ahí en una Venom me están ofreciendo algo mucho más tentador que lo que me está ofreciendo la Pulp Fiction. Pero creo que también va a depender del gusto de cada uno, ahí, necesariamente. Tal vez hay una locación incluso donde la Pulp Fiction puede funcionar muy bien. Tenés un bar con un look, viste, más intimista, como con más onda, más de un lugar de noche, y una Pulp Fiction en un rincón, es genial. Por ahí una Venom estaría desubicada en un lugar así. No sé, me parece que depende, no solo para el uso particular, sino también para la explotación comercial, el lugar donde uno vaya a colocar la máquina. Después una máquina Elton John o la Laberinto creo que son aptas para todo público, por llamarlo de alguna manera, sirven en cualquier lugar, en cualquier lado, pero
hay que ver en la balanza qué es lo que pesa más hoy, si el uso particular, o sea, la compra de coleccionista, del que tiene una máquina en la casa, o el uso comercial. Creo que la balanza hoy está bastante pareja, cuando antes era obviamente 100% uso comercial y algún coleccionista muy particular, que se fue tumbando hacia los últimos días post-2000, esta cuestión donde el coleccionista empezó a comprar máquinas 0 kilómetros. Otra cosa que he visto mucho es que este año había muchos más vendedores de cosas, o sea, había mucho más mercado de pulgas. Está siempre el muchacho de Mayfair Amusements, que a mí me encanta porque tiene infinidad de manuales ordenados alfabéticamente, originales, impecables, o sea, manuales, flyers de las máquinas, repuestería del que usamos todos los días, del botón del flipper hasta el enlace del pateador, la cosita que usamos todos los días, gomas de pateador, gomas de esto, o sea, tiene un poco de todo y es genial porque uno lo ve ahí. Y yo he comprado más de una vez, no sé, desde los capuchoncitos que van a las luces, que es una tontería pero a veces uno le falta y ahí te lo soluciona. Y además tiene una serie de baclas originales que, o sea, te dan ganas de llevártelos todos porque son preciosos en un estado flamante. Obviamente transportar eso en un avión es un poco complicado, pero la verdad es que tiene cosas muy interesantes y siempre está. No estaban, por ejemplo, estaban los chicos de Pinsound. No estaba, o sea, estaba Cointaker, pero Cointaker estaba solamente promocionando las máquinas que ellos distribuyen, la Alien, creo que estaban distribuyendo también la de Pinball Brothers, la de Gran Lebowski, la Queen, pero no estaban vendiendo LEDs, tampoco estaban los de Comet vendiendo LEDs. Eso yo creo que es algo que es interesante que esté siempre, porque a mí me pasó en la Expo de Texas, es súper interesante ver lo que lo tenés a mano y te lo llevas y te viene bien. Mayfair Amusement también tenía mucha placa original, reparada, precios razonables, no era regalado pero estaba razonable. Y uno, digo, a mí personalmente que me gusta más la placa original, está bueno porque te las daba a 0 kilómetros. De hecho, un amigo mío, Fernando, que se compró una placa de sonido de Gottlieb y un display para Data East, los trajo, los colocó, salió funcionando perfecto. Placas originales de fábrica, hermoso. La verdad que eso está buenísimo. Pero había, qué sé yo, había por ejemplo gente que vendía reposterío de cosas diversas, muy buen precio. Discos para jukebox, para fonolas, para sinfonolas, que otras veces no he visto. Este año había varios que vendían long play y simples, que compraba unos cuantos. Estaba nuestro amigo Bob Cunningham de As Fun Arcade Machines, que tenía una serie de cosas súper interesantes. Tenía dos pinball cocktail, los chiquititos, muy raros, o sea, únicos modelos que se fabricaron, los dos que se fabricaron con toda la bibliografía de fábrica interna, que eso uno nunca lo ve, cartas internas de fabricación, de inversionistas. La verdad, muy interesante. Las máquinas estaban, creo que las dos estaban funcionando, una había tenido un problemita, pero básicamente las dos estaban para funcionar, así que muy raro, muy interesante. Tenía unos pinball electromecánicos españoles Dragon, nuevos en la caja, que después hablando con él, lo que estaba nuevo era el mueble. El cabezal ya lo habían sacado de la caja. Por lo que yo vi, estaban, nada, poquito lastimados de haber estado por ahí apilados, pero no estaban maltratados, no estaban usados. Rarísimo ver. Tenía un montón de arcades en cajas, o sea, eso me parece interesante. Tenían fonolas, tenía jukebox, había otra persona más que tenía fonolas. Entonces me parece que le dio una dinámica mucho más interesante. Uno daba vueltas y siempre encontraba algo interesante para ver y para que lo comprar, que es lo más problemático. Pero creo que eso le agrega un poco más allá de todas las máquinas que hay. Había muchas máquinas de la colección de Robert Berg personales, que él tiene, ya sabemos, tiene más de 1300 máquinas en su colección. Y había muchas otras máquinas en venta, cosa que el año pasado había mucho menos en venta. Había algunas, pero había poquitas. Este año había mucha más máquina en venta y las de Robert Berg que están para jugar y no en venta. Que en general en las Expo, la mayoría de las máquinas que están, la gran mayoría de las máquinas que están en la Expo, no son del que organiza la Expo, sino son de gente que la lleva. Y la idea es que vos la puedas llevar, la tengas ahí, ese fin de semana, los días que dura la Expo, lo tengas funcionando gratis, número de teléfono y precio. Entonces la condición para tener la máquina en venta es solamente eso y tienes la entrada gratis a la Expo. Así que me parece una opción interesante para hacer que el lugar se llene de máquinas, de gente que quiere vender, de gente que quiere comprar. Ya saben que es un lugar para ir a buscar cosas interesantes. Generalmente manejan precios razonables o precios que se van acercando a lo razonable sobre el último día, porque ha pasado con algunos pinball que yo los he visto el primer día que estaban X dinero y bajó un 20, un 30% sobre el sábado que es el cierre de la Expo.
Entonces también eso es interesante. Si la máquina no se fue rápido, el precio se acomoda a un valor que no me la voy a llevar de vuelta a casa, ok. No le pude sacar 100, le saco 90 y estamos felices todos. Entonces eso lo hace muy dinámico. En esta empezó a notarse eso, cosa que yo el año pasado no lo había visto, pero no estuve el anterior, así que no sé bien cómo se manejan habitualmente, aunque yo sé que la gran mayoría son de la colección de Robert Berg. Así que bueno, en las imágenes, un poco todo eso, han podido ver un poco el repaso. Les estoy haciendo un mini resumen de todo lo que he visto. Así que bueno, vamos a ver, el año que viene la Expo del 40 aniversario. Hasta lo que yo puedo hablar con Robert Berg, que me ha contado, él tiene la idea de ampliar todavía más el lugar. Ellos creo que son 2 salones que están unidos para tratar de ampliar a un tercero. Hasta ahora las fechas son las mismas. Se habla de que por ahí extiendan algún día más. Yo creo que lo más probable es que el miércoles, que es el día que se hace la Expo, el miércoles que se hace el día que se hace el arranque de la Expo en Terrium, por ahí es probable que lo modifiquen un poco o que agreguen algún otro evento. A mí Robert Berg me dijo que tiene ganas de hacer un evento, una fiesta exclusiva para extranjeros, porque la verdad es que va mucho extranjero. Ha habido gente de Canadá, gente amiga de Canadá, bueno, de España, de Italia, yo he hablado con un chico de Japón, no sé, de un montón de países que la idea es, bueno, a él le gusta mucho esa cosa y la verdad es que uno también lo disfruta, encontrarse gente de todo el mundo con la que poder compartir ideas y charlar del hobby, y la idea es hacer una fiesta exclusiva para extranjeros, así que creo que va a tener que ampliar algunos horarios, algunas cosas. El año que viene también voy a estar dando una charla, ya me comprometí. Si le digo, la lista de organizada que ya tiene para el año que viene es increíble. Y después la mujer, nunca me sale el nombre, es Brigitte, que es la que se organiza mucho de todo eso. Encantadora ella, simpaticísima. Lleva todo adelante y Robert va organizando y estando atento a todo, y es un tipo que escucha mucho lo que la gente tiene para decirle, para mejorar, para cambiar, para modificar, para sumar, así que eso creo que lo hace muy dinámico. Así que el año que viene yo creo que va a ser súper divertido, súper interesante. Si este año para mí estuvo mejor que el año anterior, me parece que el 40 aniversario va a ser un escándalo. Así que bueno, vamos a ver cómo viene el año que viene. Todavía falta un año, ya tenemos fecha, ya está todo organizado. Así que bueno, esto ha sido todo mi recorrida por la Expo de Chicago. Espero lo hayan disfrutado, o por lo menos que hayan podido compartir un poco de lo que yo viví. Para mí fue un viaje muy largo. Después seguramente van a encontrar que está el otro video con el viaje completo, donde ha sido una montaña rusa de emociones por un montón de cosas. Y yo ya llegué a mi casa agotadísimo, al punto que me fui 4 días a la costa. Sí, chicos, estuve de joda, como dicen todos. Este chico se la pasó de joda. No me la pasé de joda, me la pasé trabajando, dando una charla. Ha sido intenso, así que esperemos que el año que viene va a haber unas cuantas cosas que van a cambiar seguramente. Les vamos a traer más novedades sobre Expo Chicago, así que nos vemos en el próximo video.